familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Discriminación, vista ahora desde el punto de vista teológico, porque lo vimos en aquella ocasión desde el punto de vista secular, es esa práctica, diga conmigo, práctica. Es decir, que cuando usted discrimina a alguien es porque usted ya practica eso. No se le puede decir que usted discrimina a alguien cuando usted lo hace una sola vez, sino que cuando se convierte en una práctica. Número 2, que resulta en una actitud de prejuicio. Usted sabía que no solamente las personas rechazan a los negros. Existe el llamado semitismo. ¿Saben qué es lo que significa eso? Que es el odio a los semitas o el odio a los judíos. Y los judíos generalmente no son de piel oscura, los judíos generalmente son de piel clara. Incluso hay quienes son judíos que son rubios. Esa es más o menos la imagen, la fisionomía de los judíos. Sin embargo, a nivel internacional se ha atacado a los judíos y eso también es discriminación racial, ¿verdad? Ese tipo de práctica que consiste en el trato desigual para los diferentes individuos o grupos de personas sobre la base de algún atributo, tal como el origen racial, étnico, religioso o de clase. Eso lo vimos la semana pasada. La vez pasada vimos que discriminación entonces es cuando a usted se le rechaza por sexo, hombre o mujer, masculino o femenino, por raza, negro, blanco, mestizo, chino, en fin, por su tipo de raza, religioso o incluso por alguna creencia política, por alguna posición política también. Puede ser que usted experimente el prejuicio, la discriminación. Amén. Sin embargo, vemos también dos cosas que el diablo ha estado introduciendo en las iglesias. Ya está en las iglesias. En La Habana hay una iglesia bautista de homosexuales y lesbianas. De Marianao, en La Habana. Ya está en Cuba. La pastora Raquel saluda para a los que no les tome de sorpresa. No, porque eso no llega a Cuba, eso es en los Estados Unidos nada más. No. Esta reverenda asegura que Dios no hace bautista Ebenezer de Marianao. Desde su fe y su identidad, la pastora Raquel saluda a los hermanos de su comunidad que participarán en el culto de adoración dominical. Reconoce los avances. Esta reverenda asegura que Dios no hace acepción de personas. Desde su fe y su identidad lucha contra todo tipo de discriminación. Su padre, el reverendo Suárez, reconoce los avances de Cuba, pero advierte que no ha sido fácil y que aún falta mucho por hacer. Por ser cristiana, una tarea de mucho amor. Oye, pastora, yo le puedo decir que la experiencia la iglesia no es fácil. La oye con mucho cariño, yo soy con padre mucho amor, con mucha comprensión. Las cosas sufrió mucho porque ha habido por ser cristiana y también por ser una revolución. Oye, pastora, parte del principio de la iglesia la oye con mucho cariño, con mucho amor, con mucha comprensión. Las cosas han ido cambiando porque ha habido una lucha, pero también ha habido una revolución que parte del principio de la dignidad de todos los seres humanos. La solución está en educar. Para Raquel, el obstáculo para lograr comunidades de amor. Advierte que se necesita salir de las muchas gavetas del closet de los tabúes a través de un enfoque de derecho. La solución está en educar y sensibilizar para lograr comunidades de amor, asegura.
Cuando usted busca por internet, usted está buscando imágenes con tal de graficar algo. Entonces, esa es la idea, eso es lo que quiero transmitir. Confusión. Entonces, si te gustan tanto los hombres, ¿por qué entonces estás con mujeres? Y si te gusta tanto la mujer, ¿por qué entonces buscar a los hombres? Porque tu información genética te dice que tú eres hombre o que tú eres mujer. Y al final, para tú saciarte a plenitud, tienes que ir a la fuente original. Ya sea que te sientas mujer o que te sientas hombre. Entonces, la misma naturaleza nos dice que somos. El que nace hermafrodita, pastor, que no se sabe si es hombre o mujer. Bueno, eso es una malformación genética como el que nace sin brazos. ¿Por qué surgen las malformaciones genéticas? ¿Porque Dios quiso? No, las malformaciones genéticas suceden a veces por infecciones, por enfermedades, ya sea vaginal o sea descuidos a veces de la madre. Hay virus que provocan estos tipos de malformaciones. Y por otros tipos de cosas, informaciones genéticas, discrepancia entre grupos sanguíneos, etc. Miren, ¿en qué consiste? La ideología de género es solamente una ideología. No puede ser probada, pues nosotros tampoco somos géneros. Se aplica al ser humano, pero el ser humano no es género. Somos seres humanos. Ella plantea que usted puede elegir qué ser, si hombre o mujer, y que ese deseo es tu derecho como persona. Ahora, vamos a una realidad. Usted es libre de hacer con su vida lo que quiera. Eso sí es cierto. Pero usted no puede elegir qué ser o qué no ser. A no ser que decida ser bueno, amable, cariñoso, responsable, trabajador, educado. Eso sí, usted puede elegir qué ser, qué tipo de persona ser, pero no qué tipo de sexo puede tener. Porque usted nace con el que Dios le dio. Me gustaría en este breve micro explicarles rápidamente qué es la ideología de género y puntualizar algunas especificaciones sobre el Perú. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, el solo hecho de yo considerarme una mujer, el hecho de yo autopercibirme como una mujer me convierte también en una mujer y los obliga a todos ustedes a partir de la fuerza pública del Estado, por eso tiene propósitos políticos autoritarios, a ser partícipes de mi fantasía y a ser también financistas de mi fantasía. Porque bajémoslo al tema de Perú. En el Perú ya se distribuyen hormonas femeninas gratuitas. ¿Hay algo gratis en esta vida? Aparte del aire que estoy respirando en este momento, no hay absolutamente nada gratis en esta vida. Todo tiene un precio. Las hormonas femeninas también tienen un precio. La diferencia es que quienes la están recibiendo gratuitamente no son los que la están pagando. Tampoco las están pagando en el Perú los políticos ni los burócratas. Quienes lo están pagando es el pueblo peruano. En virtud, por supuesto, de la ideología de género que nos hace partícipes a todos de una fantasía personalísima que tienen todo el derecho de tener las personas. Yo no me meto con eso. El gran problema es cuando los derechos de ellos avanzan por sobre los derechos de las mayorías y ahí aparece el conflicto político del cual estamos hablando y que los peruanos están viviendo todos los días. La ideología de género, como un subproducto de la nueva izquierda, procura generar conflictos allí donde verdaderamente no existen. Por ejemplo, en el Perú tenemos la organización PromSex, una organización LGTB financiada por la abortista Planned Parenthood. PromSex ha dicho que en los últimos 3 años en el Perú se registraron 38 crímenes de odio contra homosexuales, 38 asesinatos puntualmente. Si nosotros investigamos uno por uno estos 38 asesinatos, vamos a llegar a la conclusión que 20 de ellos, el asesino fue la pareja del asesinado, es decir, un crimen de odio bastante curioso porque el asesino era tan homosexual como la persona que murió. Los otros 18 casos restantes se tratan de crímenes callejeros en el marco de robos callejeros, es decir, no hubo ningún crimen de odio, no hubo ningún problema con la homosexualidad que llevó a la gente, especie de grupos de tareas, a salir por las noches a matar a homosexuales. Esto es un claro ejemplo de cómo la ideología de género genera el conflicto en la sociedad a los efectos de mantenerse con vigencia. No debemos odiar ni atacar a nadie por su desorientación sexual o por su ausencia de identidad.
¿Qué pasa cuando un mandato legal choca de manera frontal, de manera directa, con alguna creencia profunda, con alguna creencia íntima que tengamos? ¿Qué pasa en aquellos países en los que se señala que el servicio militar es obligatorio con las personas que tienen profundas convicciones pacifistas? ¿Qué pasa en aquellos países en donde hay un periodo de tiempo en que las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo? ¿Qué pasa con los doctores que tienen que practicar los abortos si para ellos eso es una violación de una creencia íntima porque, según ellos, pudiera violar el derecho a la vida del sujeto no nacido? ¿Qué pasa cuando chocan la conciencia individual con el mandato de la ley? En algunos países se ha desarrollado lo que se llama la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, que es la posibilidad de que un individuo aduzca motivos precisamente de conciencia para no observar un deber legal, un deber establecido por las leyes. En este sentido, se ha abierto un debate sobre los límites a la desobediencia civil, los límites al incumplimiento pacífico de los mandatos que están en determinadas leyes, insisto, por chocar contra nuestras convicciones. Y en México se ha discutido esto, no se ha reconocido todavía a plenitud la objeción de conciencia, salvo en casos muy puntuales, como el que les decía, la objeción de conciencia para personal médico que pueda pedir no practicar interrupciones voluntarias del embarazo, etcétera, etcétera. Pero sí puede plantearse, y creo que es un deber de toda sociedad democrática, plantear estos enfrentamientos entre conciencia y ley y poder salvaguardar estas convicciones profundas de las personas. Cabe señalar, sin embargo, que nunca se puede aducir o nunca se puede esgrimir la objeción de conciencia para cumplir con obligaciones que no suponen afectar convicciones profundas. Por ejemplo, no se puede objetar por motivos de conciencia el pago de impuestos, porque si no, imagínense, dirían, no, pues es que pagar impuestos va en contra de mis creencias, entonces no voy a pagar el IVA o no voy a pagar el impuesto a la renta. Bueno, esto naturalmente en un país democrático no se puede permitir y de hecho no se reconoce en aquellos países que tienen disposiciones sobre objeción de conciencia. Pero sí dar un margen legítimo, dar un margen de certidumbre para que cuando entre en choque la ley y la conciencia, los individuos no tengan necesariamente que optar o en doblegar sus convicciones o en incumplir la ley, sino que haya una salida legalmente prevista para ello. Y ahora aquí es donde entra la iglesia. Ok. El Señor se acerca a una mujer altamente pecadora, María Magdalena.
Esta mujer estaba siendo juzgada por pecado. Se le sorprendió en pecado. Había evidencia de que había pecado. Merecía la muerte según la ley. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor se acercó, escribió en tierra. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban allí. Otros dicen que estaba escribiendo los nombres de todos los que estaban allí. Otros dicen simplemente que el Señor con ese acto lo que estaba era escribiendo todos los pecados de ella y que los estaba borrando. No importa lo que haya escrito el Señor. Dice la Biblia que escribió en tierra. Pero lo importante de todo esto es que el Señor le dijo, te perdono. Vete y no peques más. Otra señora, la mujer samaritana, estaba en el pozo. Una mujer terrible, una mujer que había tenido varios maridos y todavía el que tenía no era ni el suyo. Y el Señor se le acerca a ella. Si tuviéramos la mente del Señor, no nos alejáramos de los homosexuales, más bien nos acercáramos a ellos para rescatarlos.